Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, es el nombre legal que me han puesto mis papás, pero bueno, a partir de que yo empiezo a descubrir mi diversa orientación sexual e identidad de género, empiezo también a construir otra identidad, ¿no? Porque sí considero importante también como que empezar a responder a mis sentires y pensares, ¿no? Y que estaban nomás iban de la mano con mi sexualidad, ¿no? Entonces en ese sentido es que se empieza a construir Naira y Naira es una identidad que empiezo a adoptar incluso más que la identidad legal que me han puesto en su momento mis papás, que es Daniel, ¿no? Yo soy una persona que no responde a la hegemonía sexual patriarcal, ¿no? O sea, en pocas palabras, yo no soy una persona heterosexual, tampoco considero que tengo un cuerpo hegemónico, de hecho considero que soy una persona que por ahí en algún momento podríamos incluso como que denominar parte de las poblaciones de las cuerpas plurales. Por otro lado, también yo me identifico como una persona aymara, ¿no? De los pueblos aymaras, de los pueblos carangas. Soy de la comunidad Gilataypiuta Collana, de la provincia de Sajama, del departamento de Oruro, ¿no? No me reivindico como indígena porque considero que detrás de lo indígena hay toda una diversidad y una pluralidad de la que no se habla, ¿no? Y que lo indígena más bien pareciera que viene como a homogeneizar, ¿no? Pensábamos en su momento que lo aymara era ponerse un poncho, ¿no? O ir, digamos, a las comunidades, trabajar la chacra, ¿no? Ver y cuidar el ganado camélido, entre otras prácticas que son muy usuales en nuestras comunidades. Pensábamos que eso era ser aymara o eso era ser indígena o eso era reivindicarse, ¿no? Desde estas otras formas que históricamente han sido invisibilizadas, han sido violentadas, ¿no? Pero no basta con eso, ¿no? Sino es que hay toda una memoria cultural, hay un compendio de saberes que son importantes reflexionarlos y es importante entenderlos, ¿no? En un contexto, ¿no? En el que lamentablemente estamos atravesados por un sistema capitalista que es extractivista, que se ecocida, que explota los cuerpos, precariza la fuerza de trabajo de las personas, ¿no? Categoriza a las personas en clases sociales, ¿no? En ese sentido, unas personas valen más que otras, ¿no? Y seguimos todavía en esa práctica y en ese sistema. Y lo más terrible de todo es que en gran parte de nuestras comunidades y en gran parte de las aspiraciones y de los deseos que tenemos como personas, estamos aspirando a ese mismo sistema, a esas mismas prácticas y esas mismas formas. Lo LGBT es parte de ese proceso colonial, ¿no? Porque para empezar, lo LGBT nace de una epistemia y también de una memoria que vamos a decir que es ajena, ¿no? A la memoria de nuestros pueblos ancestrales de Abyayala, porque para empezar nosotras no somos queer, no somos raras, ¿no? Nosotras éramos lo más normal del mundo, ¿no? Dentro de nuestras comunidades hasta antes de la colonización, ¿no? Ya inicia el proceso de colonización, lo que existe es una persecución a todo aquello que no entraba en el patrón cisgénero heterosexual, ¿no? Que es la hegemonía sexual patriarcal. En ese sentido se empieza a satanizar, pero también se empieza a deformar nuestras propias culturas, nuestros propios saberes. Ahora, por ejemplo, se habla mucho del chachaguarmi, que no es otra cosa que la reproducción del binario hombre-mujer cisgénero. Y a partir de todo el proceso de colonización, lo que ha habido es una deformación de nuestras identidades y de nuestras presencias dentro de nuestras comunidades, ¿no? En cambio, lo LGBT sí nos parece preocupante que, por ejemplo, arrastra toda una práctica racista, clasista, ¿no? Una práctica aspiracionista, ¿no? Al ideal de la blanquitud, y hay que entender la blanquitud no como un tema de color de pieles, ¿no? Sino como un tema de la reproducción de estas violencias de los sistemas de opresión, ¿no? En mi comunidad, en algún momento yo cuando era guagua he escuchado el término causa, ¿no? O sea, y de hecho creo que es muy usual, al menos en las comunidades aymaras, en la región occidental y en la región andina de nuestro país, escuchar ese tipo de términos, ¿no? Y claro, cuando vos te acercas, digamos, a los hermanos y a las hermanas de la comunidad, al tío o la tía, ¿no? Entonces le preguntas, ¿qué es el Keusa, no ve? Entonces lo primero que te va a decir es el maricón, ¿no? ¿Y pero qué es el maricón? Ah, ya, entonces el maricón es el débil, ¿no? Bueno, al menos en mi comunidad es, ¿no ve? El que no juega fútbol, es la que se comporta como mujercita, ¿no?
Pero no solamente eso, sino es que el maricón al final también va a ser como un elemento dentro de la comunidad, ¿no? Del que todo el mundo se hace la burla y al que no le van a permitir, ¿no? Ejercer derechos, ¿no? Que están reconocidos dentro de la comunidad. Como por ejemplo, digamos, en algún momento, si bien en mi comunidad no he visto esto, porque no he identificado otra persona que sea de población de diversa orientación sexual, identidad de género más que yo, pero sí veía en otras comunidades que, por ejemplo, se les negaba el derecho a la tierra, ¿no? A las hallañas, a las parcelas, ¿no? En casos extremos los expulsaban, ¿no? No les permitían, por ejemplo, tener voz y voto dentro de las reuniones de la comunidad. Sabemos muy bien que dentro de las comunidades, cuando habemos personas como nosotras, inmediatamente inician las habladurías, ¿no? Pero, ¿no? De la mano de las habladurías, por supuesto, inician una serie de prebendas, ¿no? Que suponen mucha violencia y restricción de derechos dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, siempre ha sido como que ese mi mayor temor, ¿no? O sea, más allá de que me violenten a mí como persona, porque yo soy una mega chola, entonces puedo defenderme tranquilamente, pero no es lo mismo cuando toda esa violencia va a llegar a mi mamá, le va a llegar a mi papá, le va a llegar a mis hermanos, a mis hermanas, a mis cuñados, ¿no? Entonces, si bien, digamos, yo de alguna manera podría, digamos, ver las formas de paliar ese tipo de situaciones con mi familia, pero no es lo mismo paliar esas situaciones con la comunidad. Obviamente eso implica de manera directa, por ejemplo, en tu derecho de acceder a una hazaña, a parcela, terreno, lo que fuere, ¿no? Y por ende, a partir de ahí, porque es la única manera y es la única forma de subsistencia, al menos que se tienen en la mayor parte de las comunidades, por ahí tal vez el comercio, pero una de las actividades más principales, al menos en mi comunidad, es el tema de la ganadería, ¿no? Y entiendo que también, digamos, en otras comunidades es el tema de la agricultura, ¿no? La chacra. Entonces, si no tienes parcela, no tienes hallaña, no tienes terreno, difícilmente vas a poder dedicarte a eso y difícilmente vas a poder, digamos, pensar en tu bienestar personal, ¿no? Entonces, es un tema bien jodido. Entonces, en ese sentido, de inicio, como que mi participación ha sido prácticamente nula, ¿no? Porque también yo necesitaba de alguna manera generar algunas y desarrollar algunas capacidades de autocuidado, algunas capacidades que me permitan no solamente, digamos, posicionarme y visibilizarme tal cual soy dentro de la comunidad, sino es que también si en algún momento existiera algún tipo de violencia en razón de mi orientación sexual, identidad de género, saber cómo responder, qué decir, cómo dialogo, ¿no? Cómo actúo frente a este tipo de situaciones, ¿no? En algún momento recuerdo que a mi familia sí le ha llegado así como que este tipo de violencia, ¿no? O sea, como, tu hijo, el que usa, el maricón, así, ¿no? Entonces yo sé que les ha llegado y sé que cada vez que llego a mi comunidad hay muchas habladurías y sobre todo, digamos, se dan cuenta, pues, ¿no? Ahí está, sí, ¿no? Ahí ha llegado, sí, la esa, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta, pero bueno, igual como que lo dejamos pasar, y digo lo dejamos porque me estoy refiriendo a mi familia, porque no le damos mucha importancia porque consideramos que no es muy relevante de momento, ¿no? Pero si, por ejemplo, llegara, digamos, a pasar algo demasiado fuerte, como por ejemplo el restringirnos de participar en las reuniones de la comunidad, ya ahí sí, obviamente, hay que tomar otras medidas, ¿no? Entonces, lo bueno es que dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, dentro de la Constitución Política del Estado, se tiene el artículo 14, ¿no? El artículo 14 claramente especifica que se prohíbe toda forma de discriminación y también se hace mención de las formas de discriminación basadas en razón de orientación sexual e identidad de género, ¿no? Creo que ahora más que nunca sí tengo esa necesidad de poder estar más presente que nunca en mi comunidad, ¿no? Eh, Uno, por un tema de compromiso político que tengo con mi reivindicación étnica, ¿no? Que es uno de los elementos que más me mueve, porque creo que generar este tipo de conciencia de clase es muy importante y entender que no soy pues blanquita, ¿no? Soy india, vamos a decir. Ojo que usamos el término indio desde una resignificación del insulto. Y a partir de eso, por supuesto, la necesidad de posicionarme dentro de mi comunidad, visibilizarme como persona, no posicionarme, o sea, que quiero ser autoridad, nada de eso, porque al final, o sea, el tema de autoridades es rotativo, o sea, no es que hay una elección, ¿no? O sea, ya en su momento imagino que me tocará,
pero de momento sí me interesa, digamos, como que participar con la comunidad. Y otro elemento que también de alguna manera ha llegado a satisfacer mis necesidades es dialogar con la comunidad, ¿no? O sea, más allá de todas las diferencias que podamos tener en las comunidades y dentro de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos, nuestras comunidades son muy sabias, ¿no? Lo que obviamente los blanquitos y los liberfachos de hoy en día no entienden, ¿no? Y nos ven como unos tontos, unos desubicados, así como que gente resentida, están en otra dimensión, ¿no? O sea, están muy equivocados, ¿no? Las comunidades, la gente de las comunidades son muy sabias, son muy inteligentes, ¿no? Y a partir de los diálogos que se generan en las reuniones, por ejemplo, de los pueblos y de las comunidades, hay mucha sabiduría. Creo que es importante que entender que nuestras comunidades están escapando y están resistiendo a un sistema de dominación colonial y que nosotras no podemos venir con nuestra agenda LGBT a querer imponer otra forma de dominación colonial, ¿no? No, sino es que tenemos que, para empezar a entender esto de las diversidades sexuales y de género dentro de nuestras comunidades, creo que primero tenemos que empezar a entender los sentidos y las formas en las que se relacionan nuestras comunidades, ¿no? Entonces, debería de existir una verdadera práctica de solidaridad, reciprocidad y complementariedad entre todas las personas que somos parte de la comunidad, ¿no? Y eso implica, por supuesto, asumir responsabilidades y corresponsabilidades, mejor dicho, que respondan a nuestras necesidades y problemáticas como comunidad, ¿no? Obviamente ahí tendríamos que empezar, digamos, a poner en cuestión, ¿no? Las actuales prácticas que están muy alineadas con el paternalismo, el asistencialismo, las prebendas políticas, ¿no? Incluso las formas democráticas son otras, ¿no? Entonces, cómo, por ejemplo, democratizamos el poder a partir de la rotación de cargos, ¿no? Cómo entendemos principios y valores como el AINI, por ejemplo, ¿no? Entonces, que son definitivamente elementos que nos hacen pensar en otras formas de relacionarnos social y política. Queramos o no, nuestras comunidades indígenas originarias campesinas no estamos del todo en esto, ¿no? Porque por un lado ha habido un borrado de memoria histórica, existe una cultura capitalista, existe una cultura colonial, patriarcal muy arraigada en nuestras comunidades, ¿no? Si bien digamos como que estamos mitad y mitad, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? Entonces creo que, y vuelvo a decir, creo que las nuevas generaciones somos las que deberíamos de agarrar este desafío, porque al menos nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras ancestras, abuelos, ancestros, nuestros padres, creo que ya han hecho, ¿no? Su trabajo, y que justamente ha sido resistir a estas formas de dominación y a estas formas de violencia estructural y sistemática.